Minimizo esto. Y empezamos con biología 5, en lo que se conecta Isaac, ¿sí? Biología 5. Vamos a ver lo que es ecología, factores bióticos y abióticos, cadenas tróficas y desarrollo poblacional. Es lo que vamos a ir viendo. Ecología, bueno, ya biología 5 es un poco más rápida que los otros temas que hemos estado viendo. Iniciamos. ¿A qué le llamamos ecología? La ecología es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su medio ambiente físico y biológico. Propiamente la ecología se va a encargar de estudiar cómo se relacionan los seres vivos, plantas, animales, con lo que es el medio ambiente, la piedra, el agua, el aire, el sol, etc. Con lo vivo, con lo no vivo. Nosotros no podemos, buenas noches, Isaac, no podemos estar sin el medio ambiente, ¿sí? Sin el medio ambiente físico, ¿sí? Lo necesitamos. La ecología es una de las ciencias más importantes y más desentendidas, más desvaloradas y que a veces nos falta mucha información, ¿sí? Para comprenderla. La ecología es un todo, ¿sí? Va a tomar en cuenta lo que son las cadenas tróficas o lo que es la alimentación. Ahí, por ejemplo, es tan importante la ecología porque tenemos que ver o tendremos que comprender cómo es que suceden las cadenas alimentarias. Los seres autótrofos son aquellos seres que producen sus propios alimentos, son las plantas, son todos estos. Todas las plantas son los seres autótrofos. Y de ahí van a venir los seres heterótrofos. Los seres heterótrofos se dividen en los herbívoros, los que comen plantas, ¿sí? Y van a haber otros que son los carnívoros, los que se comen a los animales que comen plantas, ¿sí? Y hay algunos que son omnívoros, comen plantas y comen animales. Y hay otros dentro de la cadena trófica que están hasta arriba de la cadena trófica, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi no tienen amenazas reales de algún ser vivo que se los coma. Es muy importante conocer esto, porque de repente al momento de analizar, ¿sí? Que, por ejemplo, un topo se come unas ciertas plantas, pero el topo resulta ser alimento del zorro ártico, de la lechuza, ¿sí? Y del lobo ártico, ¿no? Entonces son, por ejemplo, esas las cadenas tróficas. La ecología estudia todo esto. Nosotros no sabemos qué puede pasar si desaparece uno de estos seres. La ecología, vamos a decirlo así, es como si fuera un carro. El carro necesita llanta, necesita motor, necesita chasis, necesita asientos, volante, tanque de gasolina, etc. Todo eso tiene que estar unido en una forma tal que dé un funcionamiento, ¿sí? Que se pueda funcionar. Cuando está en funcionamiento no sabemos qué puede afectar más o qué no puede afectar más. Por ejemplo, si el carro va andando, necesita gasolina y todos los elementos en conjunción para que ande, para que funcione. Pero si de repente quitáramos, no sé, el estéreo, va a haber una afectación, ya no va a ser lo mismo manejar el auto sin música que con música, pero sigue andando. Muy contrario a que si le quitáramos las llantas o una llanta o el motor, ya ahí el carro dejaría de andar. Igualmente, nosotros no podemos saber qué pasa en la cadena trófica tan fácilmente si desaparecemos, por ejemplo, la araña, que fumiguemos y matemos a todas las arañas, ¿sí? Que sea una plaga y la plaga de arañas las matamos a todas. ¿Qué sucedería con esto? Bueno, al desaparecer nosotros a la araña, va a provocar que los insectos, que son el principal alimento de las arañas, crezcan en número, aumenten en número. Y quizás al aumentar el número, empiezan a acabarse las plantas. Y al acabarse ciertas plantas, o al no generar ciertas plantas, ¿sí? Provoca que algún ser también desaparezca, ¿no? O que, por ejemplo, si nosotros desapareciéramos a la perdiz, ¿sí?
vamos a poner, por ejemplo, a este animal, a la perdiz nival, la desapareciéramos, quizás aumentaría el número de arañas. ¿Por qué? Porque ya no hay un consumidor directo que se las acaba, ¿sí? Y al desaparecer esta, quizás el lobo ártico, al no tener esta perdiz que era una fuente de alimento, empiece a comerse más topos y los topos van a desaparecer porque este los está comiendo. Entonces, toda es una interacción, todo está interrelacionado. Entonces, la ecología es el estudio de la relación entre las plantas y los animales con su medio ambiente físico y biológico. De eso se va a encargar la ecología. La ecología estudia los factores de un ecosistema. Sabemos que la biosfera es todo aquello que tiene vida, todo aquel lugar donde haya vida es la biosfera. Los factores de un ecosistema se dividen en factores abióticos, que son los factores del medio ambiente físico, el agua, la temperatura, el calor, todo lo que no tiene vida. A significa sin, ¿sí? A sin, bio, vida, ico, relativo a, ¿sí? Entonces, los factores abióticos son relativos a los que están sin vida. ¿Cuáles son los que están sin vida? El agua no tiene vida, el aire no tiene vida, la temperatura, el calor no tiene vida, el sol no tiene vida, la luz solar, el aire, las rocas, todo eso son factores abióticos. Para entender bien y diferenciarlos, vamos a hablar también de los factores bióticos. Bio es vida y correlativo a, es relativo a los que tienen vida. Lo conforman todos los seres vivos que están presentes en una cierta región, en un lugar. Ejemplo, la flora, la fauna, las bacterias, etcétera. ¿Sí? Esos son los factores de un ecosistema. Se dividen en factores bióticos y factores abióticos. Los factores bióticos están conformados por todos los seres vivos que hay. Los perros, los árboles, los pájaros, las mariposas, etcétera, ¿sí? Todo esto. Y los factores abióticos de un ecosistema son los que no tienen vida, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, las piedras, el agua, el viento, el sol, el pH de la tierra, etcétera, ¿no? Y todos estos son los factores de un ecosistema dentro de la biosfera. Así, los factores cuentan factores bióticos, ¿sí? Que son tanto los productores, los que producen los alimentos, las plantas verdes, los consumidores primarios y secundarios, y los descomponedores, las algas, bacterias y hongos, que son los que van a descomponer la materia orgánica. Esto los vamos a ver. Y los factores abióticos son los que no tienen vida, el agua, el aire, el suelo, el viento, el calor, etcétera. ¿Dudas hasta allí? No. ¿No creen tener problemas No, para diferenciar qué es un factor biótico y qué es un factor abiótico? no. ¿No? Muy bien, seguimos. Ahora, la cadena trófica. Nosotros ya vimos que, por ejemplo, las plantas es comida por el caracol y por el saltamonte. El caracol es comido por el sapo y el saltamonte es comido por el sapo. La paloma se come al caracol, se come a la planta y se come al saltamontes. ¿Sí? La paloma consume a los tres. El sapo es consumido por el halcón, la paloma es consumida por el halcón y la musaraña es consumida por el halcón. Entonces, son las cadenas tróficas que se van teniendo. ¿Qué es una cadena trófica? Es la red de alimentación de los seres vivos. Los seres vivos van a estar alimentando y proporcionando alimentos a otros seres. Van a ser parte importante, ¿sí? Para esto, los biólogos utilizan, los encargados de la ecología, se encargan de estudiar todos estos niveles por medio de lo que es la cadena trófica o la pirámide trófica, en la cual en la base de la pirámide, aquí abajo, van a estar los desintegradores. ¿Quiénes son los desintegradores? Las bacterias y los hongos, ¿sí? Más sobre todo las bacterias que se encargan de desintegrar toda la materia orgánica. Las bacterias son las que nos van comiendo, ¿sí? Nos van desintegrando para formar elementos biogenésicos o lo que son biogeoquímicos, también se les llama. Después, el siguiente escalón están los productores. ¿Quiénes son los productores? Las plantas verdes. Los productores son los que producen sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Acuérdense que en la fotosíntesis toman el dióxido de carbono como elemento principal para producir
lo que es sus alimentos, lo que es la glucosa, el dióxido de carbono, junto con el agua, junto con lo que es agua, luz solar y dióxido de carbono, van a producir oxígeno y glucosa. Y la glucosa es el alimento formador de las plantas. Esos son los productores, las plantas verdes, hacen los alimentos. Después de los productores vienen los consumidores, ¿sí? Dentro de los consumidores están los consumidores primarios, que son los herbívoros, son los que se van a comer a las plantas. Y después los consumidores primarios son consumidos por los consumidores secundarios. ¿Quiénes son los consumidores secundarios? Los carnívoros, ¿sí? Son aquellos que se comen a los herbívoros o bien también a las plantas, ¿sí? Esa es la pirámide trófica. Productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y hay consumidores terciarios, que son los grandes depredadores. Los grandes depredadores, como por ejemplo el águila, el tiburón blanco, la ballena orca, el ser humano, se les llama el león, se les llaman consumidores terciarios o hasta cuaternarios. Pueden haber hasta 7 niveles tróficos, 7 escalones de quién consume a quién dentro de las cadenas alimenticias, dependiendo de cómo está, quién se come a quién. Los consumidores, los máximos depredadores, no tienen una amenaza real. Sí pueden ser consumidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos puede comer un león y somos de los depredadores más dentro de la pirámide hasta la punta arriba, ¿no? O nos puede atacar un oso y comernos, qué sé yo, ¿no? Entonces, esos son, pero no es una amenaza, no somos parte de su dieta diaria, a eso me refiero, ¿no? Entonces, dentro de esta cadena trófica, tenemos lo que se conoce como el diezmo ecológico. El diezmo ecológico es el que utilizan los ecologistas, los biólogos, los que estudian la ecología, para determinar las cantidades de alimento o de materia orgánica que van en cada nivel. Se dice que en cada nivel solamente se consume un 10% o representa un 10% del siguiente escalón. Vamos, por ejemplo, los productores, las plantas verdes. Vamos a suponer que si las pesamos a todas las plantas, pesan 1 tonelada, 1000 kilogramos. ¿Sí? Se dice que para la siguiente cadena trófica, todos los animales que están aquí en la cadena trófica, que son los herbívoros, van a consumir solamente un 10% de las plantas, ¿sí? Todo lo demás de las plantas ahí se queda. Y tú lo puedes ver, ¿no? En los parques y demás, no se consumen todas las plantas, ¿sí? Los animales llegan y consumen solamente un 10%. Entonces sacamos un 10% de 1000. 1000, si lo multiplicas por 0.10, te van a dar a 100. O lo que es lo mismo, quítale un 0. Entonces quedan 100. 100 es el 10% de 1000. ¿Okay? Y dice, para el siguiente nivel se consume solamente un 10%. Los consumidores secundarios van a representar solamente un 10% que consumen de los herbívoros. Este gato se va a comer un 10% de las ardillas, ¿sí? Y si son 100 kilogramos, la biomasa que representa a los consumidores secundarios son 10 kilogramos. Le saco un 10% a 100, le quito un 0, ya con eso le saco un 10% y serían 10 kilogramos. O lo que es lo mismo, le pongo el punto por acá, ¿no? Voy recorriendo un punto. Y dice, para el siguiente nivel solamente se consume un 10%, entonces el punto lo recorro una cifra, va a ser 1 kilogramo. Entonces los consumidores terciarios representan 1 kilogramo de biomasa. Los consumidores terciarios van a representar 10 kilogramos, los herbívoros 100 kilogramos y los productores 100 kilogramos. Igual, en cuanto al diezmo ecológico, se utiliza para lo que son los individuos, el número de individuos, ¿sí? Si, por ejemplo, aquí hay 10,000 espigas, siguiendo el diezmo ecológico, el punto lo recorro una cifra y serían 1000 herbívoros, 1000 ardillitas, por ejemplo. Y son consumidas por los gatos. ¿Cuántos individuos son? Pues simplemente representa un 10%. El punto decimal lo corro 1 y sería 100. 100 gatitos. Y estos gatitos van a ser consumidos por el águila. Entonces el águila, nomás, ¿cuántos individuos son? El 10%. Recorres un punto aquí y serían 10. 10 individuos son los que tenemos en la cadena trófica. Esa es una regla práctica
lo más cercana a lo que podría suceder, se tendrían que hacer buenas cuentas para saber si esto es totalmente real, pero es una forma en que los ecologistas calculan la cantidad de biomasa, la cantidad de individuos que pueden existir en un ecosistema. ¿Dudas, preguntas? Yo sí quiero hacer una pregunta. Dime. Aunque ya nos explicó lo que es la cadena trófica, yo quiero saber a grandes rasgos qué diferencia hay de la cadena alimenticia a la cadena trófica. Trofos significa alimento. Cadena trofos, cadena alimento. Cadena alimenticia, cadena alimentos. Es lo mismo. ¿Sí? Ah, ok. Esta pirámide es simplemente para representar cómo van consumiéndose uno tras otro. La otra cadenita es un poquito más representativa entre esta planta, ¿quién la consume? ¿La consume el caracol, la consume el saltamontes y la consume la paloma? ¿Sí? Es una cadena alimentaria, al final de cuentas. Son esquemas que buscan representar cómo se van consumiendo los seres vivos, ¿no? Entonces aquí lo hacemos a través de una pirámide, en el otro lo hacemos a través de una red trófica, ¿sí? ¿Quién se come a quién? Ajá. Y ambos son esquemas que representan cómo se van consumiendo. ¿Ok? Ya no Ok, sé si te gracias. resolví la pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? De acuerdo. Siguiente, dinámica poblacional. Bueno, hablemos un poquito de lo que se llama la dinámica poblacional. Dentro de todos los grupos de individuos que pueden existir en una población, vamos a hablar de la población humana. La dinámica poblacional es la estructura que representa los cambios que ocurren en la población a través del tiempo. Ahí en la animación estamos viendo la pirámide poblacional de España desde 1970 hasta el año 2000. ¿Cómo va? Hasta el 2010, 15, 18, hasta el 2018, ¿no? Entonces, ¿cómo va creciendo? Aquí en esta pirámide poblacional, en la parte central, están los rangos de edad, ¿sí? Quiere decir que esta partecita de aquí abajo son las personas que van de 0 a 5 años. En la parte de arriba son las personitas del rango de edad que van de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, 25 a 30, etc. Aquí son las personas del género masculino y este del género femenino, azulito femenino, rojito masculino. Y vamos viendo las cantidades que hay por rango de edad. De 25 a 30 tenemos 9.3 millones de habitantes masculinos y 8.4 millones de femenino. De 30 a 35 tenemos 8.9 masculinos y 8.2 femeninos. Entonces te va dando los rangos de edad y se van viendo. Por ejemplo, aquí tenemos el grueso de la población de España. En el año 2005, la gran mayoría estaban entre las edades de 40, de 25 a 45 años. Este es el grueso de la población. ¿Para qué sirve una pirámide poblacional? Bueno, la pirámide poblacional te va a ayudar, por ejemplo, aquí estamos viendo la pirámide poblacional de edad en México de 1950 al 2050, lo que tienen proyectado. En 1950, la gran mayoría de las personas eran niños que iban desde los 0 a los 10 años, en 1950. Entonces, las políticas de 1950 iban dirigidas hacia los menores. ¿Sabes qué? Tenemos muchos niños, tenemos que ponerles primarias, desayunos escolares, educación para los niños, todo pensado en los niños. La televisión, pues ve pensando muchas caricaturas para los niños. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de población. Conforme pasa el tiempo, ahí también se establecen políticas de planificación familiar. Conforme pasa el tiempo, en 1970 sigue el grueso de población aquí, en los niños, de 0 a 15, ¿no? Pero ya en el 2000 empiezan a dar efectos lo que es la educación sexual, el uso de preservativos, etcétera, y la población menores de 10 años disminuye. El grueso de la población va creciendo, conforme va pasando, va aumentando la edad y va subiendo, ¿no? Ahora, en 2025 se tiene proyectado que la gran cantidad de mexicanos esté en el rango de los 50 y 30 años. Aquí se ve. Ajá. Aquí vamos a tener la máxima población en 2025.
¿sí? Va a haber una población económicamente activa, necesitamos darle mucho empleo y mucho trabajo. Pero para el 2050, conforme envejezca esta población, la pirámide va a ir creciendo y va a ir aquí. El grueso de la población va a estar en los rangos de los 60 y 70 años para el 2050. ¿Qué sucede con esto? Pues ahora las políticas van a ir dirigidas a sistemas hospitalarios, sistemas de seguros, medicinas para los viejitos, etc. ¿Qué ocurre con nuestra vida? Bueno, ocurre el proceso normal. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Entonces, para el 2050 hay que ir pensando en panteones, en crematorios. ¿Por qué? Pues porque para allá vamos todos, ¿sí? La gran cantidad de población de México va a envejecer. Aquí, si te fijas, la pirámide poblacional está más angosta en la parte baja y está más gruesa en esta parte, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre. Para eso sirven las pirámides poblacionales. Las pirámides poblacionales tienen distintas formas, ¿sí? Tienen, por ejemplo, los tipos de pirámide poblacional, la progresiva, ¿sí? Que es de este tipo. Dejen, agarro mejor lápiz. La progresiva, que es de este tipo. No agarro lápiz, permíteme. Es de este tipo, ¿sí? En el cual la gran cantidad de población está de menores de edad, menores de 15 o 20 años. La mayor población está aquí abajo. La estacionaria es cuando ocurre que la población está en el rango de madurez, ¿sí? Tiene una forma así, como si fuera un pentagonito, y esta es la población estacionaria. La regresiva es cuando el grueso de la población está arriba, ya están los rangos de edades de 65, 50, etcétera, ¿sí? Es la regresiva. Y abajo, la población joven, ¿no? Es más población vieja en la población regresiva. La población madura es en la estacionaria y la progresiva es la joven, ¿sí? ¿Dudas hasta allí? Generalmente la progresiva se relaciona con los países en vías de desarrollo. Tiene mucho material, mucho capital humano, pero falta que crezca, ¿ok? Vamos con las preguntas, tan fáciles. Pregunta número 1. Está formado por fauna, flora, agua y suelo. Biotipo, nicho, ecosistema, sustrato, cariotipo. Ecosistema. Los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas están formados por los seres vivos y las cosas no vivas, aire, agua, roca, suelos, y los seres vivos, plantas y animales. ¿Sale? Siguiente pregunta. En una cadena alimenticia, los consumidores primarios son los carnívoros, herbívoros, productores, heterótrofos, omnívoros. Herbívoros. Los herbívoros, ¿sí? Los consumidores primarios. No, los heterótrofos son herbívoros y carnívoros. Los heterótrofos son los que se comen a otros seres, ¿sí? Desde ahí, dentro de los heterótrofos están los herbívoros y también están los carnívoros. Pero si te fijas aquí en la cadena trófica, la que vemos aquí, primero están los productores, las plantas verdes. Luego siguen los consumidores primarios, que están amarillo, los animales herbívoros. Y después siguen los consumidores secundarios, los animales carnívoros y omnívoros, los que comen plantas y animales. Y luego están los consumidores terciarios, que son los carnívoros, que se van a comer a otros carnívoros. ¿Ok? ¿Dudas allí? No. ¿No? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los niveles tróficos de un ecosistema? Los desintegradores del suelo, las sales minerales, los productores y consumidores, las radiaciones luminosas, los productores. Productores y consumidores. Productores y consumidores. Tan re fáciles las preguntas de biología, ¿sí? Así te vienen, están muy sencillas. Biología es para el 10, ¿eh? 4. Entonces ahí tenemos productores y consumidores dentro de la cadena trófica. 4. Son los organismos consumidores, reductores y productores, animales y vegetales. Físicos, genéticos, abióticos, bióticos, químicos.
Organismos, consumidores, reductores y productores, animales y vegetales. ¿Están allí? Bióticos. Los factores bióticos, los que tienen vida, ¿sí? Estos son animales y vegetales. ¿Ok? Siguiente. 5. Son los componentes energéticos, climáticos y del suelo. Abióticos. Los abióticos, los que no tienen vida, las nubes, el sol, el aire, el viento, las rocas y las montañas, los suelos, el agua, son abióticos, que no tienen vida. ¿Sí? Siguiente. De acuerdo con la ley del 10%, ¿cuántas calorías recibirá el consumidor primario si el productor presenta 1960 calorías? 196. 196, nomás le quitas un 0 o le sacas el 10% con el diezmo ecológico y son 196. ¿Difícil? No. Para nada, ¿verdad? Bien, cuestionario. Observa la siguiente ilustración. Si en el lugar que se muestra la ilustración se realiza la pesca indiscriminada de peces grandes, ahí mero, ¿sí? ¿Qué ocurre en la cadena alimentaria? Aumenta el zooplancton, disminuye el fitoplancton, aumenta los peces pequeños, disminuyen los peces pequeños. Fitoplancton y zooplancton son los animales pequeñitos, microscópicos que están en las aguas. ¿Sí? Pues para empezar, yo creo que aumentarían los peces pequeños. Exactamente, porque al no tener un depredador, lo primero que va a ocurrir es que los peces pequeños no tienen quien se los coma y aumentan en número, ¿sí? Si hubieran peces grandes, pues ellos se los comerían. Entonces ya de ahí los peces pequeños terminarían el fitoplancton y empezaría una cadenita que afectaría a muchas más, que no sabemos qué tanto, porque en realidad no conocemos qué tanto puedan afectar. Tendríamos una idea, pero tendríamos que ver más, ¿ok? ¿Difíciles? No.